Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Introducción a la Hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Carl Gibbs. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho a estos audios, pues es importante que lea también este libro, Introducción a la Hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, escrito por Carl Gibbs. Le voy a invitar para que se suscriba al canal también, mi hermano, si todavía no lo hace, y así pueda recibir notificaciones cada vez que se suba un video nuevo. Estamos en la unidad 4, que se titula Aplicación de las Escrituras. Y venimos aprendiendo, mis hermanos, y creo que nos hemos dado cuenta que no aprendemos a interpretar bien la Biblia para nuestro propio conocimiento y propósito solamente. Aunque esta clase de estudio trae beneficios ilimitados a nuestra vida, no es nuestra meta final. Y este capítulo 14 se titula Principios Bíblicos Eternos y Transculturales. Este capítulo se introduce con una porción de la Biblia que se encuentra en Mateo 19, 16 al 22. En donde habla acerca de aquel joven rico, y luego nos comenta cómo en cierta vez Billy Graham predicó un sermón acerca de esta historia del joven rico, y este famoso sermón de Billy Graham se basa en 5 principios bíblicos para llegar al cielo, y que el Dr. Graham reconoció en el pasaje que antes mencionamos, Mateo 19, 16 al 22. Del versículo 16, él dice, el primer principio es venga a la persona correcta. El segundo principio también de ese texto es venga en el momento correcto. El tercer principio es haga las preguntas correctas, basado en Mateo 19, 16 y también el 20. El cuarto principio es reciba la respuesta correcta, versículo 17 al 21. Y por último, el quinto principio es tome la decisión correcta, Mateo 19, 22. A través de este capítulo, mis hermanos, vamos a aprender a reconocer, a valorar y a formular estos principios bíblicos. El aprendizaje de estas habilidades enriquecerá su ministerio por el resto de su vida. Nuestra primera lección es la 14.1, reconociendo y valorando los principios. Recuerde que esta última unidad de la hermenéutica trata acerca de la aplicación de las escrituras. La interpretación de las escrituras no es nuestra meta final. Eso es solo un paso hacia el ministerio. El objetivo principal del ministerio, mis hermanos, es interpretar y aplicar las escrituras para ayudar a las personas. Y en este capítulo vamos a estudiar los principios bíblicos. El propósito de buscar y formular principios bíblicos es ponerlos en práctica, enseñarlos y predicarlos. Jesús enseñó a sus discípulos a resumir la verdad de un relato o un acontecimiento formulando un principio. Les doy un ejemplo. En Marcos capítulo 2, 23 al 28, los fariseos acusaron a los discípulos de violar la ley, arrancando espigas en el día de reposo. Y además los sacerdotes trabajaban en el templo en el día de reposo y eran sin culpa. Entonces Jesús formuló el principio basado en estos acontecimientos. Marcos 2:27 dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. De igual modo, el Espíritu guió a los apóstoles para formular principios basados en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo se refirió a Deuteronomio 25:4, que dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Basándose en esta escritura, el apóstol nos enseña el siguiente principio. Los ministros que trabajan deben recibir los beneficios de su trabajo. Y en este capítulo, mis hermanos, de nuestro libro de estudio, el capítulo 14, vamos a guiarlos para que puedan reconocer, valorar y aprender a formular estos principios bíblicos. Comenzamos la lección hablando de las características de los principios. Los principios son como las asas que le permiten a la gente tomar algo o aferrarse a algo. Una maleta que no tenga asas o agarraderas sería difícil de levantar o de llevar, ¿verdad? Pero una asa hace que una maleta sea fácil de usar. De igual modo, mis hermanos, cuando enseñe y predique, presente los puntos principales de su lección o mensaje como principios bíblicos. La gente se aferrará a los principios, los va a recordar y los va a poder aplicar a su vida. Un principio bíblico es una certeza amplia, transcultural, en forma de mandamiento, de promesa, de advertencia o de verdad eterna. Es una verdad de la palabra de Dios que surte efecto en todo tiempo y en todas partes. Un principio es como un paraguas, una regla o verdad que cubre muchas verdades específicas menores. Por ejemplo, un principio de Mateo 6 es no hacer obras de justicia para ser vistos por otros, Mateo 6:1. Este principio abarca verdades específicas menores como no dar, orar
o ayunar para ser aprobado por otros. Orar en secreto es un ejemplo de obedecer el principio de Mateo 6:1. En este curso lo animamos a que formule principios de 4 maneras diferentes. Mire, la primera es un mandamiento. Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Mateo 7:12: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 28:19: id y haced discípulos a todas las naciones. Santiago 4:7: resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es en forma de mandamiento. También se puede formular hacer una forma de advertencia, y nótese que la advertencia es una forma de mandamiento. Lucas 12:15 nos dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También tenemos Mateo 24:4-5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hebreos 2:1 nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. También se puede formular un principio en manera de promesa. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, usándolo de Mateo 28:20. Fíjese también, mis hermanos, que en algunas promesas son expresiones de Jesús que contiene la palabra yo, la palabra me o la palabra mí. Por ejemplo, Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es fácil y muchas veces bueno cambiar tal promesa por una verdad eterna. Por eso, en el ejemplo que tenemos más arriba, identificamos el pronombre personal yo por Jesús, y esto facilitó la presentación de la promesa como un principio. Y así fue una promesa y un principio. Si no puede presentar la promesa como si usted lo hiciera, no es un principio. Por ejemplo, no es verdad si yo digo: yo estoy con vosotros todos los días. No puedo estar en una sola parte a la vez. Pero sí es verdad si yo digo: Jesús está con vosotros todos los días. Algunas promesas son verdades solo cuando las hacen ciertas personas, pero un principio es verdad quien quiera que lo formule. Juan 14:3 dice: si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta promesa es un verdadero principio, quien quiera que la haga. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjese en que esta promesa es un principio que formuló Jesús. Está en el contexto literario del Sermón del Monte de Mateo capítulo 5-7. Este sermón nos enseña a orar en secreto y según la voluntad de Dios. Así que el principio de Mateo 7:7 y todos los otros principios deben interpretarse dentro de su contexto. También se puede formular un principio como una verdad o un proverbio eterno. Génesis 2:18 es un ejemplo: no es bueno que el hombre esté solo. Mateo 28:18: toda potestad se ha dado a Jesús en el cielo y en la tierra. Juan 15:1-5: para llevar fruto, el creyente debe permanecer en Jesús, la vid verdadera. Primera de Corintios 13:4: el amor es sufrido. Santiago 2:26: la fe sin obras está muerta. Segunda de Corintios 9:6: el que siembra escasamente también segará escasamente. Santiago 1:14: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y primera de Juan 1:5: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y otro de nuestros temas claves, mis hermanos, es beneficios de los principios. Mire, vamos a hacer un contraste utilizando Josué 1 del 1 al 7, y vamos a contrastar la presentación de puntos principales como temas a contraste a los puntos principales presentados como principios. Espero le ayude yo a entender esto. Josué 1 del 1 al 2, si le pusiéramos un tema a ese punto principal, es el llamado de Josué. Josué 1 del 1 al 2, vamos a aprender acerca del llamado de Josué. Pero si lo transformamos en un principio, podemos llamarle o decirle: Dios prepara hoy a los líderes del mañana. Estamos tomando ese punto principal que se encuentra en Josué 1 del 1 al 2 y presentándolo pero como un principio. Josué 1:3, el tema de eso es el mandamiento de Josué. Y si lo presentamos como principio, sería: Dios cumple sus promesas. Josué 1:4, el tema es la conquista de Josué. Y presentándolo como principios, Dios ya tiene un plan para su futuro. Por último, Josué 1 del 5 al 7, el valor de Josué. Podemos presentarlo como: Dios nunca abandona a los que le obedecen.
Los principios, mis hermanos, atraen la atención y despiertan el interés. Déjenme le digo eso de nuevo, los principios atraen la atención y despiertan el interés. En la actualidad hay muchos predicadores como Rick Warren, George Wood, John Lindell, que a menudo presentan sus puntos principales como principios. Y en contraste, hay muchos predicadores que cometen un gran error, porque presentan sus puntos principales como temas en lugar de principios. Un tema rara vez crea mucho interés. Por ejemplo, los 4 temas que tratan de Josué son bíblicos, pero no son interesantes. En cambio, un principio cautiva la atención de la gente. Y fíjese en cómo crean interés los principios formulados que le estuve compartiendo. Eso es una práctica que usted puede ejercer, hermanos. Presente sus puntos principales como principios para poder atraer la atención de la congregación a través de sus sermones. Déjenme le comparto algunos otros ejemplos y vea cómo considere la atención e interés que atraen estos siguientes principios. En base de Mateo 19:26, que dice: y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si lo presentamos en forma de principio, sería para Dios todo es posible. Filipenses 4:13, que creo que todos lo vamos a conocer: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es algo que no se nos olvida, ¿verdad? Hebreos 11:6, que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. El presentarlo como un principio sería: sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo último, Santiago 5:16, la oración eficaz del justo influye en Dios. Dentro de este tema de los beneficios de formular principios, leemos un poquito acerca de la actualidad de los principios. Estos fundamentos son modernos y están listos para que los use si presenta sus puntos como principios y evita usar nombres como parte del principio, excepto el nombre de Dios. Esto hace que su sermón ayude a la gente a enfrentarse a los problemas de hoy. Enseñar un principio a alguien es como dar dinero a los pobres o un bastón a un lisiado. Fíjense que estos principios son de uso corriente y están listos para servir de ayuda a cualquiera. En Hebreos 13:5, donde leemos que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Podemos decir ahí: el que anda con Jesús nunca está solo. De Proverbios 15:1 podemos decir: la blanda respuesta quita la ira. Y de 1 Corintios 13:4 podemos presentarlo como el principio de el amor es sufrido. Y de nuevo, continuando con este tema clave de beneficios de los principios, leemos acerca de principios e ilustraciones. Si su punto principal es un tema como el llamado de Josué, ¿cómo ilustrará usted este punto? Es difícil hacerlo. En Lucas 15, Jesús formuló el principio de que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y luego ilustró este principio con la historia de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En este curso lo enseñamos a presentar sus puntos principales como principios. Entonces les será fácil ilustrarlos. Una de las principales razones por la que los predicadores no usan más ilustraciones es porque no usan principios. Y es difícil o imposible ilustrar un tema, pero los principios, mis hermanos, son fáciles de ilustrar. Por ejemplo, si uno de nuestros principios es en base de Santiago 5:16 y estamos presentando esa porción con el principio de la oración eficaz del justo influye en Dios, se puede ilustrar esto hablándoles de cómo el Señor respondió las oraciones de Ana y le dio un hijo. Si nuestro principio es la blanda respuesta quita la ira, en base de Proverbios 15:1, podemos ilustrarles este principio con la historia de Abigail y cómo dio una respuesta gentil a David que apaciguó la ira de éste en contra de su esposo. Por último, si nuestro principio es el amor es sufrido, en base de 1 Corintios 13:4, podemos ilustrar esto con el amor del Padre para el hijo pródigo y cómo él fue paciente. Y de nuevo, en este tema principal de los beneficios de los principios, vamos a leer ahora de aplicar los principios. Todos los sermones deben de predicarse con un propósito. Predicamos para ayudar a la gente a enfrentar sus problemas. No hay nada más que un paso desde un principio hasta donde vive la gente. Vea de nuevo los ejemplos de las 3 clases de principios que vimos anteriormente, o escúchelos. Todos ellos son fáciles de aplicar. Los principios contestan la pregunta: ¿por qué quiere Dios que yo lea este pasaje bíblico? Y otro contraste que podemos hacer es en los puntos principales presentados como hechos históricos, contrastado con puntos principales presentados como principios. Si leemos Números 22 del 1 al 35, los primeros 7 versículos de ese capítulo, el hecho histórico es que Balaam codició, pero si lo presentamos como un principio sería conocer y hacer la voluntad de Dios.
amar la verdad. Del 8 al 22 vemos que Balaam luchó. Si lo presentamos como un principio, sería conocer y hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios. Otro de los temas que tenemos aquí es los principios y las respuestas. Después de aplicar la verdad, usted quiere que sus oyentes respondan. Pero ¿cómo podrá alguien responder al hecho de que Balaam luchó? Quizás sonría, frunzan el entrecejo o se vayan a dormir. Pero esta no es la clase de respuesta que usted quiere como predicador. En contraste, la presentación de los puntos principales como principios le permiten al predicador pedir a sus oyentes que respondan a la verdad. La predicación de principios le facilita invitar a la gente a orar al altar. Los oyentes pueden optar por aceptar o rechazar los principios bíblicos que usted está predicando. Algunos pastores no invitan a la gente a responder después de un sermón porque este no tenía ningún propósito. Predique los principios e invite a la gente a que los pueda adoptar. Con eso llegamos al final de esta primera lección, mis hermanos, la lección 14.1, que se titula Reconociendo y valorando los principios. Finalizamos esa lección. Vamos a dar comienzo a la lección 14.2, pautas para formular los principios. Y de esta lección nuestro primer tema son los pasos para encontrar principios. Busque principios, es lo primero que aprendemos. El primer paso que hay que dar para encontrar principios bíblicos consiste en buscarlos. Un pastor encontró la oveja que se le había perdido porque la buscó. La clave para encontrar una moneda perdida consiste en buscarla. Usted se sorprenderá de cuántos principios puede encontrar en su Biblia cuando los busca. Busque los principios y los va a encontrar. El siguiente de los pasos es que lea y estudie un pasaje, medite en él y ore por él. Haga esto sin ayuda de otros libros, solo con la ayuda del Espíritu Santo y de su Biblia. Puede que quiera pasar una hora o más en este paso. Descubre el tema. A veces el tema figura en el subtítulo. Identifique al autor y los lectores. Explique el pasaje. Conteste preguntas como ¿qué significó el pasaje para los primeros receptores? ¿Cómo los ayudó? ¿De qué problemas trata el pasaje? ¿Cuál fue la causa de los problemas? ¿Hay soluciones? Mi hermano, hay oro en su texto, pero usted debe cavar para hallarlo. Exprima cada gota de jugo de su texto como una persona exprime el jugo de una naranja. Anote las palabras, pensamientos o preguntas claves que se le ocurran. Analice el pasaje buscando los sujetos, verbos, relación que hay entre palabras. Procure redactar el pasaje en sus propias palabras y pida al Espíritu Santo que lo aplique a su vida. Busque las razones originales por las cuales el Espíritu Santo inspiró ese pasaje. Otro de los pasos es usar comentarios, un diccionario bíblico, Biblias de estudio y otras versiones de la Biblia o una concordancia. Si es posible, busque sermones de otros que hayan predicado sobre el texto que es objeto de su estudio y tome notas a medida que lo estudia. Y el siguiente tema clave es claves para formular principios. Formule principios que concuerden con lo que quiso decir el autor del pasaje. Es lo primero que aprendemos sobre esto. A veces esto es fácil. En Mateo 28:18, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para expresar esta gran verdad como un principio, podemos decir: toda potestad le es dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Es fácil cambiar una gran verdad en un principio. Pero es más difícil formular principios que se basan en una historia, como la que encontramos en Génesis 3 del 1 al 24. El marco histórico y el contexto lo guiarán para formular principios que concuerden con el texto. Practique la buena hermenéutica, siga las reglas para interpretar el texto. Entonces tendrá la autoridad de Dios cuando predique la palabra. Usted está familiarizado con la tentación de Adán y Eva en Edén. Al final de esta lección vamos a estudiar Génesis 3 del 1 al 24 y formularemos algunos buenos principios basados en este pasaje. Pero aquí hay algunos malos ejemplos de principios cuyos autores pretenden que se basan en Génesis 3 del 1 al 24. Recuerde que ponemos énfasis en que los principios deben concordar con lo que quiere decir el autor y con el contexto. Por ejemplo, un mal principio sería generalmente Satanás tienta a la gente hablando por medio de una serpiente u otros animales. Un mal principio de Génesis 3:3 sería el primer fruto prohibido fue el sexo. Ni el autor ni el pasaje enseña este error. Y otro mal principio sería de Isaías 66:3, matar a un animal es como matar a un hombre. Isaías 66 del 1 al 4 registra el hecho de que Dios no aceptó los sacrificios de toros, de corneros, de granos ni incienso. La razón por la que Dios rechazó estos sacrificios fue porque los corazones de quienes los ofrecían no eran rectos, habían escogido sus propios caminos.
Así que el principio formulado más arriba es incorrecto porque no concuerda con el significado o contexto del texto. Un buen principio es o sería: Dios solo acepta las ofrendas de aquellos cuyos corazones son rectos. De nuevo, en base de Isaías 66, del 1 al 4. Antes de dejar este punto, daremos un ejemplo de 5 buenos principios basados en Efesios 5, 25 al 33. Tómese tiempo para leer ese pasaje, el cual nos enseña que un marido debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y luego, examina estos 5 principios que se han formulado basándonos en este pasaje. Use estos principios para los puntos principales de un sermón. Explique, ilustre y aplique cada uno de ellos. Un marido amoroso debe de sacrificarse por su esposa, sería el primero. Un marido amoroso debe hacer que su esposa sea mejor, sería el segundo. Tercero es que un marido amoroso debe cuidar y sustentar a su esposa. Cuarto, un marido amoroso debe unirse a su esposa. Y por último, un marido amoroso debe ser fiel a su esposa hasta que la muerte lo separe. Otro de los subtemas que aprendemos dentro de este tema clave es formular principios como verdades que se apliquen a todos, en todas partes y en todo tiempo. Los principios, mis hermanos, son verdaderos en toda cultura, en todo tiempo y en todo lugar. Las aplicaciones pueden cambiar, pero los principios siguen siendo los mismos. Por ejemplo, ya no estamos en el huerto de Edén y Satanás ya no puede tentarnos a comer de cierto fruto. Sin embargo, seguirá poniendo énfasis en lo que Dios prohíbe y haciendo caso omiso de lo que Él aprueba. Aquí le presentamos 2 ejemplos de malos principios que tienen que ver con la prosperidad. El primero de ellos se basa en Deuteronomio 11, 24 al 25. Este mal principio sería: Dios le dará la tierra, todo lugar que pise la planta de sus pies. Esta fue una promesa específica que Dios le hizo a Abraham. No es una promesa ni un principio que sea verdadero para todo creyente, a menos que usted se refiera a la herencia que tendremos después de esta vida. Otro mal principio: Dios quiere que todos los creyentes tengan 14,000 ovejas y 6,000 camellos, en base de Job 42:12. La riqueza que Dios desea para algunos no es la misma que para otros. Algunos, como Abraham y Job, fueron muy bendecidos en el aspecto económico, y otros, como los apóstoles o los creyentes de Esmirna, eran muy espirituales pero también muy pobres. Otra de las cosas que leemos es formular un principio en una oración breve. Repase los principios que hemos dado como ejemplos, especialmente en lo que respecta a su longitud. Cada uno de nuestros ejemplos se compone de una sola oración. A menudo la longitud de un principio es de 8 a 12 palabras. La mayoría de las veces se puede formular un principio en menos de 15 palabras. Si el principio es demasiado breve, puede que no sea claro. Y si es demasiado largo, puede que la gente no lo entienda bien. El principio de Lucas 12:15 tiene más de 20 palabras, pero parece ser bastante fácil de entender. La última palabra de Lucas 12:15 explica la primera, pero una longitud de 20 palabras es demasiado para la mayoría de los principios. Otra de las cosas que leemos es formular principios que concuerden con todas las otras partes de la Biblia. Nunca cree principios que contradigan otra escritura. Si son verdaderos, concordarán con toda la palabra de Dios. Le doy el ejemplo de un mal principio. El evangelio es solo para los judíos, no para los gentiles. Mateo 10:5. Este principio contradice versículos como Mateo 28:18 y Romanos 1:16. Un buen principio sería: Dios no quiere que nadie se aleje de Él, sino que todos acudan a Él, en base de 2 de Pedro 3:9. Otro mal principio sería: sus enemigos huirán delante de usted por 7 caminos diferentes, en base de Deuteronomio 28:7. Y es posible que a veces esto sea verdad hoy, como lo fue a veces en el Antiguo Testamento, pero contradice muchos versículos del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 8, fueron los creyentes los que huyeron por 7 caminos diferentes. Jesús les dijo a sus discípulos que cuando los persiguieran en una ciudad, huyeran a otra ciudad. Así que un buen principio sería: Dios está en todo tiempo con sus hijos. Otro buen principio sería: el pecado desea enseñorearse de nosotros, pero nosotros debemos enseñorearnos de él. Génesis 4:7. Y hay otros versículos que apoyan este principio, como Romanos 6:11, Romanos 8:13 al 14 y Gálatas 5:16. Otra de las cosas que leemos dentro de este mismo tema es: escriba de nuevo sus principios para mejorarlos. Tenga en cuenta que tal vez necesite redactar varias veces sus principios para perfeccionarlos. A veces tendrá que combinar 2 principios para formular uno, y si tiene demasiados principios tendrá que omitir algunos. Formular buenos principios es como afilar un cuchillo.
Como hay que seguir trabajando para que el filo embotado quede agudo, así también hay que escribir una y otra vez los principios hasta que queden bien redactados. Como cierta vez dijo un sabio, no hay tal cosa como escribir bien, sino solo volver a escribir bien. Ya hemos escrito 10 veces esta página, tratando de mejorarla. Formule los principios en un sermón, de modo que queden tan paralelos como sea posible. Esto hará que su mensaje sea más fácil de predicar, de seguir y de recordar. En primer lugar, formule los principios de su sermón, y luego vuelva a escribirlos para que queden tan paralelos como sea posible. Mire, le comparto este ejemplo de esto que decimos, el ser paralelos. Si tuviéramos estos 3 principios, no son paralelos. El primero es: debemos estar seguros de que nuestro culto no es en vano. Esto en base de Mateo 15, del 1 al 11, perdón. El primero era: debemos estar seguros de que nuestro culto no es en vano. El segundo principio: los fariseos honraban la tradición y pasaban por alto las escrituras. Y tercero: debemos prestar más atención a nuestro corazón que las clases de comida. Si quisiéramos hacer los paralelos, se escucharían más o menos así: debemos estar seguros de que nuestro culto no es en vano, debemos honrar las escrituras antes que a la tradición, y debemos prestar más atención a nuestros corazones que a las clases de comida. Y por último, mis hermanos, lo que leemos es: céntrese en los principios principales y no en los menores y secundarios. Solo debemos predicar o enseñar los principios principales por 2 razones. En primer lugar, cuanto mayor es el principio, más autoridad tiene de parte de Dios. En segundo lugar, no hay tiempo para predicar todos los principios que hay en un pasaje. Con cada principio debe tomarse tiempo para explicarlo, para ilustrarlo y para poder aplicarlo. Si predica demasiados principios en un sermón, las personas no van a recordarlos. Así que solo escoja los principios principales. Entonces tendrá tiempo para enseñarlos o predicarlos hasta que lleguen a lo profundo de su corazón. Considere la tentación, la caída y el juicio de la humanidad que vemos en Génesis 3 del 1 al 24. Abra su Biblia y lea este pasaje. Llegamos a conocerlo luego de muchos estudios, de meditación y de oración. Hay varias razones por las que estos versículos están en nuestra Biblia. Nos dan un registro de cómo vino a nosotros el problema del pecado. El pasaje nos ayuda a entender al enemigo de nuestras almas, nos ayuda a reconocer las consecuencias del pecado, nos muestra que Dios dispone los medios para llevar a cabo la salvación. Después de estudiar Génesis 3 del 1 al 24, podemos optar por formular 5 principios principales basados en este pasaje. Primero, en base de Génesis 3:1, a Satanás le gusta poner énfasis en lo que Dios prohíbe y hacer caso omiso de lo que Él aprueba. En Génesis 3:4, a Satanás le gusta ocultar las consecuencias del pecado. Luego, a Satanás le gusta tentarnos mezclando el bien con el mal. Génesis 3 del 4 al 6. Satanás sabe que el pecado trae separación de Dios, juicio y maldición. Génesis 3 del 8 al 19. Y el último principio: Dios nos provee un medio para que nos volvamos a Él y venzamos el pecado. Génesis 3, 15 al 21. Entre los principios menores que tal vez no tendríamos tiempo para predicar, se incluye lo siguiente: a los que pecan les gusta culpar a otros. Génesis 3:12. De Génesis 3:15 pudiéramos decir esto como secundario: como los humanos y las serpientes son enemigos, así también los humanos y Satanás son enemigos. Y por último, Eva es la madre de todos excepto de Adán. Así que con eso terminamos esta lección 14.2, pautas para formular los principios, y damos fin también a todo este capítulo 14 que se titula Principios Bíblicos Eternos y Transculturales. Que Dios les bendiga, hermanos.